¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Liliana Hernández y este es mi show de cocina. Y hoy les traigo una receta súper fácil y conocida en el mundo entero. Y es la tortilla mexicana, porque en México existe la tortilla hecha a base de maíz y la tortilla hecha a base de harina de trigo. A mí me encanta la tortilla de maíz. El olor es impresionante, es una delicia. Aunque esta tortilla la podemos conseguir en casi todas partes del mundo, tenemos la opción de prepararla en casa también. Así que vamos a ver qué ingredientes vamos a necesitar para hacer estas deliciosas tortillas de maíz mexicanas. Los ingredientes también los podrás encontrar en la caja de descripción del video. Opción 1, si tenemos este tipo de tortilleras, comenzamos acondicionándola con un plástico, puede ser de este tipo de bolsas. Lo que vamos a hacer es cortarla en un rectángulo, más o menos del tamaño de nuestra tortillera. Ahora vamos a cortar estas partecitas de aquí abajo, porque vamos a pegarlas de cada lado de nuestra tortillera con cinta adhesiva, asegurándonos de que quede bien ajustada para que no se nos vaya a soltar en el momento que estemos haciendo nuestras tortillas. Y repetimos esto mismo en el otro extremo. Y así nuestra tortillera ya está lista. Y otra opción para quienes no tengan la tortillera es usar estas tablas de cortar, un plato y el plástico. Lo acondicionamos de igual forma con un poco de agua y aceite. Colocamos nuestra bolita de masa lo más redonda que se pueda dentro de nuestro plástico y presionamos con la otra tabla con bastante fuerza para que queden bien delgaditas. Abrimos nuestro plástico y aquí ya tenemos nuestra tortilla. Procedemos de la misma forma colocando nuestra bolita de masa y ahora usamos nuestro plato presionando de igual forma con algo de fuerza para que quede bien delgadita. Esta es la harina que usamos para hacer las tortillas de maíz. Al igual que la harina que usamos para las arepas, esta es una harina sin gluten, por lo cual no necesita ser amasada por mucho tiempo, solamente ser hidratada. La forma correcta de medir nuestros ingredientes, en este caso la harina y el agua, para la harina vamos a usar este tipo de tazas y para el agua o el líquido este otro. Entonces procedemos a medir nuestra receta que dice que son 2 tazas de harina por 1,5 tazas de agua. Para medir correctamente la harina, lo que hacemos es, ayudándonos con un cuchillo, hacemos el rasado de la taza. Ahora aquí ya yo tengo mi agua medida y en un envase voy a colocar primero el agua y luego la harina y mezclo todo hasta que se haga una masa homogénea. Termino de integrar la masa con mis manos y después la voy a dejar reposar unos 5 minutos para que la harina se hidrate y la voy a cubrir con un paño algo húmedo. Y así debe quedar mi masa después de haberse hidratado. Miren que no se pega en las manos, más bien queda un poco seca, pero no se preocupen porque para armar nuestras tortillas vamos a usar un poco de agua, nos vamos a humedecer las manos. Estas que vamos a hacer deben pesar aproximadamente 28 gramos o 1 onza. Ya una vez pesadas, miren el tamaño, si no tienen una báscula, este sería el tamaño para tortillas pequeñas. Entonces hago una forma de bolita, como les estoy mostrando aquí, y las voy colocando sobre una bandeja. De este tamaño salen aproximadamente 19 mini tortillas. Y las cubrimos con un paño para evitar que se resequen. Y si las quieren hacer de tamaño tradicional, que es la que conseguimos en los supermercados, simplemente doblamos el tamaño y el peso, que son 2 onzas, o aproximadamente 60 gramos cada uno, que sería de este tamaño. De este tamaño nos va a rendir para hacer aproximadamente 9 a 10 tortillas. Ahora vamos a colocar un budare o comal
y un sartén antiadherente a fuego medio alto. Y vamos a acondicionar nuestra tortillera con un poco de aceite y un poco de agua para facilitar al momento de retirar nuestras tortillas. Entonces vamos agarrando una bolita, la colocamos en el centro de nuestra tortillera y doblamos y presionamos fuerte hasta abajo. El nivel de presión que le demos es el nivel de grosor que vamos a querer nuestra tortilla. Aquí la estaba midiendo, miden aproximadamente 4 pulgadas de diámetro y las colocamos directo en nuestro budare o comal. Aquí les muestro cómo hacer la tortilla de tamaño grande. El mismo proceso que hicimos con las pequeñas. Miren, el grosor es perfecto. Y el proceso de cocción es muy rápido. Las vamos a dejar aproximadamente 30 segundos de cada lado. Y las vamos a voltear 3 veces para un total de cocción de 1,5 minutos. Aquí las volteo por primera vez. Miren cómo van quedando. Y las dejamos cocinar y vamos a repetir este proceso 2 veces más. Ya volteadas 3 veces, nuestras tortillas ya están listas para retirarlas. Las coloco sobre esta rejilla para que se vayan enfriando y posteriormente guardarlas. O también podemos prepararlas de inmediato. Aquí yo voy a preparar unas deliciosas quesadillas. Simplemente le agregamos queso a nuestras tortillas y las vamos a doblar en forma así como de empanada por la mitad y las dejamos allí cocinar en nuestra sartén hasta que doren un poquito y el queso se derrita por completo. Y así quedan estas delicias de quesadillas. Súper fácil, ¿verdad? Bueno, yo espero que les haya gustado, que nunca falten estas tortillas mexicanas en su casa, porque además las pueden guardar en un empaque hermético en el refrigerador y les pueden durar hasta 1 semana. Así que háganlas en su casa y me cuentan. Y si les gustó esta receta, entonces apóyenme con un like, suscríbanse a mi canal, compartan esta receta y no olviden darle a la campanita para que les avise apenas yo suba el siguiente video. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye.